a los que se van añadiendo. No quiero dejar de agradecer al Señor antes de comenzar con esta reflexión de la palabra de Dios en este seminario que lleva como por lema Nuevo Comienzo en Cristo. Y decía que no quisiera pasar por alto la oportunidad de hablar de los pastores que estaban dirigiendo la alabanza, el pastor Pedro, la pastora Romina. Yo les conocí creo que el año 2002 o 2003 por ahí. Primero conocí a la pastora Romina, llevó a la iglesia del pastor Marcos Ramírez, con el que me vine a trabajar de Argentina cuando volví acá a Chile. Y bueno, después conocí a pastor Pedro, que tocaba el bajo, guitarra en ese tiempo, y crecimos en la iglesia juntos ahí. Después ellos se casaron, tienen 2 hijos, uno grandote, más alto que yo, una nena, muy hermosos los chicos. Ellos están empezando a pastorear una iglesia ahora, y por en medio de ellos, que son de la misma organización con el pastor local, el pastor Pablo, con su esposa Francisca, que no pueden estar porque están en actividad de campamento con niños toda esta semana. Ellos, por intermedio de estos pastores, conseguimos este templo para hacer el seminario y los comedores, así que estamos agradecidos con ellos. Y me alegra verlos acá, por primera vez participando de Mirigela, porque los conozco y los quiero mucho. Eso quería decir. Queridos míos, tenemos como lema un nuevo comienzo en Cristo. Y es para mí un tema interesante, porque pudiéramos hablar de muchos ejemplos en la Biblia, de personajes históricos en la Biblia, que tuvieron que tener un nuevo comienzo con el Señor, tuvieron que reencontrarse nuevamente con el Señor, así como tantas veces nosotros mismos en nuestro caminar cristiano. Más de alguna vez estoy seguro que hemos tenido que tener un reencuentro con nuestro Señor y empezar a caminar de nuevo en los caminos del Evangelio. Recordaba yo en estos días un ejemplo, Sansón, un hombre dedicado a Dios, con un voto nazareo, y eso significaba que él estaba exclusivamente dedicado a Dios para trabajar en su obra. Sin embargo, por las debilidades que nos caracterizan a cada uno de nosotros, los seres humanos, que servimos a Dios, pero que somos seres humanos al fin y al cabo, por su debilidad, por haber descubierto la fuente de su poder, por haber roto su pacto con el Señor, sufrió consecuencias serias. Y para mí, en lo personal, creo que él tuvo que tener un nuevo comienzo con su Dios. Tuvo que volver a reencontrarse con su Dios, a quien le falló en su voto, en su compromiso. Hay tantos. Recordaba también al profeta Elías, cuando casi al borde de la depresión en una cueva dijo: Señor, soy el último de los profetas que queda, quiero morirme. Algunos eruditos bíblicos dicen que él estaba al borde de la depresión, desanimado, desesperado, porque habían dado la orden de perseguirlo y apresarlo y cortarle la cabeza, matarlo. Y venía de unas victorias tremendas, hombre que hacía descender fuego del cielo, que mató a más de 400 profetas de Baal sin ni un tipo de problemas ni escrúpulos. Había que matarlos y los mató, simplemente. Pero él también tuvo que tener un encuentro con el Señor, porque conocía a ese Dios que tronaba en los relámpagos y truenos y fuego, y tuvo que tener un reencuentro con el Señor, con ese Señor que hablaba en el silbido apacible. Para mí esto es una señal de conocer a Dios de una forma y después conocerlo de otra forma. Recordamos el clásico ejemplo de Job. Después de todo lo que él pasó, dijo: antes de oídas te había oído, pero después de toda esta prueba, esta experiencia, de todo esto, entre comillas, malo que me sucedió, que no lo entendía, pero ahora
tengo una nueva experiencia contigo, he crecido, he madurado, no puedo discutir nada contigo porque eres Dios, no vale ni uno de mis argumentos, y lo que argumentaba era porque era ignorante, no te conocía de la forma que te conozco ahora. Y eso es un nuevo comienzo para mí. Este trato, esta expresión de Job fue para él un nuevo comienzo con su Dios. Pero quiero ir al Evangelio de Lucas. Quiero que abran conmigo, por favor, allí en el capítulo 22. Hay muchos ejemplos de, vuelvo a repetir, hombres que por sus caídas, ni mencionar al rey David, el hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios, un hombre amado por Dios, usado tremendamente por Dios para unir al pueblo de Israel, traer paz, prosperidad. Sin embargo, por su caída, por sus debilidades también, él tuvo que venir a un nuevo encuentro con su Señor, con su Dios. Amén. Empezar de nuevo, pensando él que todo había quedado tapadito, encubierto, que nadie se iba a dar cuenta de que había mandado asesinar a un hombre para tapar su pecado. Sin embargo, nada queda oculto delante de los ojos de Dios, y todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra de Dios. Y le tocó a David, le tocó el tiempo de la cosecha, y cosechó juicio de parte de Dios por su incorrecta conducta. Y cuando yo leo que el profeta Natán va y le habla y le dice, tú eres el hombre, veo a un David corriendo al altar, haciéndose de los cuernos del altar del sacrificio, humillándose, reconociendo su pecado y pidiéndole perdón a Dios. Y eso para mí es un nuevo comienzo con su Dios. Después de nuevo comienzo, un reencuentro, como querramos llamarle. Pero quiero que leamos juntos, por favor, en mi tema, Lucas capítulo 22, versículos 54 en adelante. Espero tener la capacidad dada por Dios para poder explicar esto. Y dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. También este hombre estaba con Jesús. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Bendito Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio? ¿Recuerdan lo que sucedió? Amén. Pedro tuvo una visión antes de llegar a la casa de Cornelio y no la entendía, pero se le mostró una visión de parte de Dios. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice: bueno, ustedes saben que yo soy judío y que un judío no puede estar con ustedes que son hijos del diablo, son gentiles. Jesús no vino para ustedes. Jesús es judío, nació, como decía el pastor David, en el pueblo hebreo. Vino para los judíos, no para ustedes. Yo no sé qué hago acá,
pero el Espíritu Santo me mandó. Y Cornelio le explica la visión que tuvo con un ángel y que lo mandaba a buscar. Y dijo, el ángel me dijo, manda a buscar a ese tal Pedro y él te dirá algunas palabras. Así es que Pedro, acá está la asamblea, hable. No nos juzgue, no nos condene, usted hable. Y Pedro se puso a hablar. Desde ahora entendía que Dios no hacía diferencia de personas y dice que mientras él estaba hablando, ¿qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo y fueron todos llenos y Pedro con todos los demás dijeron, oh, qué tremendo, qué bárbaro. Dios también ama a los hijos del diablo, no tan solamente a los judíos, sino a los gentiles, y fue tremendo. Fíjese la diferencia, que antes de eso Pedro todavía estaba hablando, negando a su Señor, cuando cantó el gallo. Así es. Qué diferente, el mismo Pedro, en dos situaciones distintas. Antes de terminar de hablar, antes de terminar de decir, yo no conozco a ese tal Jesús del que ustedes me dicen que yo soy igual que él, que hablo igual que él y que soy Galileo, no lo antes de terminar de hablar, cantó el gallo y él se acordó porque Jesús lo miró y en lugar de alegrarse como con la casa de Cornelio, salió llorando amargamente. Bendito sea Dios. Por eso necesitamos cada día un nuevo comienzo con nuestro Señor. Sí, amén. Después de que se manifiestan nuestras debilidades o pecados y demás. Fíjese, vamos a ir a Juan capítulo 21. Lo voy a leer todo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, ¿por qué Pedro se fue a pescar si Dios ya el Señor le había dicho que iba a ser pescador de hombres? ¿Por qué se fue a pescar Pedro si ya no tenía que pescar? Porque se había ido el Señor. Ya no estaba Jesús, a quien ellos seguían todos los días. No tenían al maestro que los estaba guiando, que les estaba enseñando. Y si me permite la palabra, todos se deprimieron cuando ya no tenían. Cada vez que el Señor les decía, de acá a 2 o 3 días más, me van a matar y me voy a ir y voy a morir. No, Señor, lloraba. Y sucede que cuando el Señor no está en escena, perdemos nuestro propósito, nuestro horizonte, perdemos nuestra brújula, como querramos decirle. Y Pedro, en lugar de decir, bueno, queridos, el Señor se fue, pero nos dejó un mandato, que vamos a predicar el Evangelio, oremos, esperemos la promesa del Espíritu Santo y porque el Señor dijo que no nos iba a dejar solo y nos encomendó una tarea. Así es que vamos para adelante, no importa que haya muerto el Señor, Él ya nos había dicho, aparte somos judíos, conocemos la Escritura y sabíamos que se hablaba de Él, de que en algún momento nos iba a dejar. Vamos a predicar el Evangelio. En lugar de eso, dijo, voy a volver a mi oficio porque ya perdí mi ministerio, mi llamado. Ya no está el Señor, ¿para qué voy a predicar del Señor si ya no está? Bueno, Pedro se fue a pescar. ¿Tenía que irse a pescar? No. ¿Por qué se fue? No sé. Pero se fue a pescar, dice la Biblia. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pedro se nota que era líder, porque él dijo, voy para allá, y todos lo siguieron. Nadie cuestionó la decisión de Pedro. Podían haberle dicho, ¿cómo te va a ir a pescar si el Señor te dijo, no vas a pescar más peces, serás pescador de hombres ahora? ¿Qué vas a ir a hacer a tu barca a pescar? Ve a predicar el Evangelio como el Señor te mandó. No, estaban todos deprimidos, tristes porque se había ido su Señor. Así que Pedro dijo, voy a pescar, y todos lo siguieron. Esta es la falta del Señor ahí en escena. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche pescaron tremenda cantidad de peces. No pescaron nada. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba ahí.
¿Por qué no pescaron nada? Porque no tenían que haber ido a pescar, porque ya no estaban llamados para eso. Entonces, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de 30 de tierra, sino de 200 codos. Algunos estudiosos profundos de la Biblia dicen que Pedro tenía tantas ansias de encontrarse con el Señor que por eso él saltó primero de la barca. ¿Se acuerdan cuando el Señor caminó sobre el mar? ¿Quién salió primero a él? Pedro. Era colérico Pedro. Él no tenía tenía poca paciencia. ¿Quién fue el primero que sacó la espada para defender a su Señor? Pedro. Era arrebatado Pedro. No tenía paciencia, él quería ir a la guerra, a la lucha, y no con muchas vueltas. Entonces, ¿quién se tiró al mar? Dijo: es el Señor el que está ahí afuera. Antes de ayudarle a los otros, los dejó solos con sus labores y se tiró al mar y nadó rápidamente para llegar a la orilla del mar, porque él necesitaba tener un encuentro con su Señor de nuevo. ¿Por qué? Porque hacía un tiempito atrás lo había negado, había pasado por una experiencia terrible en su vida. Él había dicho que él daría su vida por su Señor y terminó haciendo lo contrario, negando. Por eso la Biblia dice que lloró amargamente. Yo creo que él recordaría cuántas veces le dije al Señor: mi vida doy por ti, Señor, no vayas tú a Jerusalén, yo voy a morir por ti. Con eso no tenemos que leer más la Biblia, solo con eso ya entendemos que Pedro era arrebatado, no la pensaba dos veces, impulsivo, como querramos decir. Sin embargo, cuando llegó el momento álgido, en lugar de hacer lo que dijo que iba a hacer por su Señor, terminó haciendo lo contrario, negándolo. Si yo hubiese sido el Señor, Pedro no estaría registrado en esta historia. Menos mal, dice el papá del fin, que no. Y después termino mirándome al espejo y diciendo: si yo hubiese sido el Señor, Antonio, a vos no te llamo para nada. Y termino consolándome yo solo. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas, vieron una fogata ahí a la orilla. No sé si estaba o el Señor la preparó, pero ahí había una fogata a la orilla del mar. Estaban pescando toda la noche, no pescaron nada, no sé si la dejaron la fogata a ellos, pero el Señor preparó una fogata. Por eso fue a pedirle peces para cocer los peces, pero no tenían nada, porque el Señor no estaba en escena. Entonces viene el Señor y le dice: tiren su red a mano derecha. Sacaron muchos peces, dice. Y vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Claro, él todavía no había subido al Padre, no estaba glorificado, no lo podían tocar, él aparecía por acá, por allá, en distintos lugares, así que era toda una historia esa. Entonces, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El versículo 15 es la historia. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, esto conocido por todos:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Algunos estudiosos profundos de la Biblia dicen que Jesús le hizo una pregunta a Pedro por cada negación que él hizo. Lo negó 3 veces le preguntó si lo amaba. Y puede tener relación esto, pero es interesante que el Señor le haya dicho 3 veces si lo amaba. Si yo hubiese sido Pedro y hubiese negado 3 veces al Señor y Él 3 veces me preguntaba, yo lo mínimo que hago es decir, está poniendo, si me permiten la expresión, el Señor su dedo en mi llaga. Como si Él no supiera que yo lo negué 3 veces. ¿Cuál es la necesidad de preguntarme 3 veces si lo amo? Pareciera que el número 3 para Pedro no era buen número, porque él vivió la experiencia de negarlo 3 veces y él ahora estaba viviendo la experiencia de ser preguntado por el Señor, no 1 vez o 2, sino 3 veces si lo amaba. Bueno, entonces volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, me interesa esta teoría de que 3 veces era un número cruel para Pedro y el Señor 3 veces le preguntó si lo amaba. Algunos dicen que quiso el Señor sanar a Pedro en su corazón con esta mala experiencia que él tuvo de haber negado a su Señor. ¿Recuerdan ustedes que leímos en Lucas que en el medio del patio donde esperaba la gente saber si el que había sido tomado preso, qué final iba a tener, salía un soldado y decía, será juzgado y condenado, y la familia lloraba, y como hoy en día se hace cuando algún delincuente es tomado preso y cae, los padres o las amistades van y los hacen esperar para ver si va a ir detenido o lo van a soltar, y etc. En eso estaba Pedro. Pedro amaba a Jesús, obviamente. Y en eso estaba Pedro cuando la Biblia dice que había una fogata en medio del patio y Pedro estaba allí, era de noche, y Pedro estaba con frío seguramente, frotándose las manos, calentándose, y una persona lo mira y le dice, me parece que tú andabas con este tal Jesús que dice ser el rey de los judíos. Y él negó la primera vez. Y después se encuentra con otra persona en el mismo lugar, allí en la fogata calentándose, parece que tú eres de Galilea igual que este hombre. Y él dijo, no, ¿qué están diciendo? No tengo nada que ver con él, y así la tercera vez. Fíjense la puesta en escena cuando el Señor aparece por tercera vez a sus discípulos, los trae a los discípulos, pero principalmente a Pedro, a una fogata a la orilla del mar. Y parece que las fogatas para Pedro no eran un buen recordatorio. Yo creo que Pedro, cuando se encontraba en algún lugar donde hubiese una fogata, seguramente, porque nosotros somos de grabar imágenes, seguramente diría, no quiero ver esa fogata porque yo en una fogata negué al Señor de mi vida, al cual le dije que pondría mi vida por él. Y cuando Pedro sale del mar, lo que se encuentra es al Señor Jesucristo en una fogata, y yo creo que el Señor tenía la intención de también sanar, si me permiten aún, hasta estos recuerdos traumáticos de Pedro, de haber estado en un lugar calentándose mientras negaba a su Señor, y ahora estaba siendo puesto en la misma escena, pero no para ser condenado por su Señor ni juzgado, sino para que Pedro pudiera tener un nuevo comienzo con Cristo, para que Pedro pudiera tener un nuevo reencuentro con su Señor. Nosotros que todos los cristianos conocemos la Biblia, que dice que Dios es un Dios de amor,
que podemos caer 1000 veces. Y si nos volvemos al Señor y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo. Juan escribió, dijo: hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos en Cristo. Amén. Él es fiel y justo. Si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para restaurarnos. Amén. Jesús no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Así es. Dios no entregó a su Hijo Jesucristo para venir a condenar al mundo, sino que lo entregó por amor para salvar al mundo. Así que este encuentro, ¿recuerdan ustedes el mensaje, el primer mensaje que dio el ángel cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús, que ya no estaba más? Le dijeron a las mujeres, vayan, que Jesús en cualquier momento se les va a aparecer. No busquen al que está vivo entre los muertos. Y antes de que se vayan, díganle a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Díganle a Pedro, no a Jacobo, no a Juan, no a Santiago, a Pedro. Díganle a Pedro que el Señor tiene una pequeña charla con él en algún momento. Entonces yo junto todos esos datos, díganle a Pedro. Y cuando las mujeres fueron a contarle a los discípulos que Jesús ya no estaba entre los muertos, había resucitado y que ángeles habían hablado con ellas, y le dijeron: Pedro, Pedro, tenemos un mensaje del Señor para ti. Gloria a Dios. No sé si Pedro habrá dicho: ¡qué alegría! ¡Oh, qué mensaje tendrá el Señor para mí! Porque Pedro venía de hacía muy poquito tiempo de haber negado a su Señor y haber llorado no sé por cuánto tiempo amargamente. Así que cuando escuchó el mensaje, el Señor quiere hablar contigo, Pedro, me imagino que Pedro habrá pensado como nosotros cuando nos mandamos algún error en nuestra vida desde niños. Quebramos un plato en la casa, el televisor jugando, y la mamá nos dijo que no jugáramos en la sala y quebramos algo. Y cuando mi hermano me decía: ahí se bajó de la micro mi mamá, Antonio, para mí era terrible eso, porque sabía que venía juicio sobre mi vida. Porque la segunda etapa era: mamá, el Antonio quebró un plato. Y mi mamá era estricta y nos castigaba rápidamente nada más, para no volver a hacerlo. Así que yo creo que cuando Pedro escuchó: Jesús quiere hablar contigo, Pedro, Pedro habrá dicho: seguramente el Señor me va a desechar, me va a despreciar. Él sabe lo que yo le prometí y que no cumplí. Y Él es riguroso. Él es justo. Así es. Que pase lo que tenga que pasar. Y se fue a pescar Pedro. No siguió predicando, se fue a pescar. Que es lo que comúnmente hacemos cuando nosotros caemos en falta y nos avergonzamos delante de Dios. Lo que menos pensamos es en seguir trabajando en la obra de Dios, o predicando, o ejerciendo lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado. Pero el Señor quería tener un encuentro con Pedro, no para condenarlo, no para juzgarlo, sino para afirmarlo en su llamado, para restaurarlo, para decirle: Pedro, quiero que tengas un reencuentro conmigo. Quiero que inicies de nuevo conmigo. Caíste, yo te lo advertí, se los avisé. El diablo te ha pedido, Pedro, para zarandearte. Seguramente no te preparaste mucho en oración, no te cuidaste, pero bueno, no importa, Pedro. Venga para acá, a la orilla del mar, a esta fogata que preparé para usted, si me permiten, para borrar aún esos recuerdos traumáticos del momento en que usted me negó 3 veces en una fogata. No te estoy preguntando, Pedro, si me amas, porque la verdad que no sé si me amas, porque el Señor conocía los pensamientos de todas las personas por el Espíritu de Dios, y el Señor Jesucristo sabía que Pedro amaba a su Señor. Por eso el ímpetu de Pedro de tantas veces salir en defensa de su Señor. Querían tomarlo preso, no dudó en sacar su espada y defender a su Señor. Así es que Pedro necesitó un nuevo inicio con el Señor, un reencuentro con el Señor.
Y el Señor, lo tierno de esto es ver este cuadro. El Señor negado por Pedro, avisándole a Pedro que tenía algo pendiente con él. Y cuando se encontró con Pedro, no lo juzgó, no lo condenó, no lo sacó del ministerio, no lo puso en disciplina. Le dijo: Pedro, ¿usted me ama? 3 veces. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, dice que corrió y lloró amargamente. Cuando el Señor le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿me amas?, la Biblia dice que Pedro terminó llorando diciendo: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Pero lloró, como recordando esa misma imagen de hace un tiempo atrás. Y el Señor le dijo las 3 veces: trabaja en mi obra, apaciente mis ovejas. Lo llamé para eso, Pedro. No lo llamé para que sea un empresario de la pesca. A usted, el día que lo llamé, le dije: deje de pescar, porque desde hoy en adelante usted es un evangelista, es un pescador de hombres. ¿Qué hace pescando, Pedro? Está traumado, quedó traumado porque me negó. No es un problema mío, es un problema suyo. Yo no tengo problema. Yo sé que tú me amas, Pedro. Sé que me amas. Sé que me amas. Y sé que vas a dar tu vida por mí. Por eso después le dijo más adelante: cuando tú eras joven ibas para donde tú querías, pero cuando ya seas más anciano vas a necesitar que alguien te guíe hasta donde tú vas a llegar. Y esto la misma Biblia dice, estaba hablando de la muerte con la que iba a, ¿qué cosa? Glorificar a Dios. Fíjese que la muerte de los santos da gloria a Dios. No es pérdida, no es para lamentarse. La muerte de un santo es para glorificar a Dios. Es grato a los ojos de Jehová, dice, la muerte de sus santos. Se deleita Dios con la muerte de un hijo o una hija de Dios que le está sirviendo. Y Pedro había dejado de servir por este problema que él tenía, por pensar que ya no servía para el ministerio, por pensar que había puesto su vida por el Señor, pero cuando la tuvo que poner, no puso su vida y lo terminó negando. Pero ese era el pensamiento de Pedro, como era el pensamiento de Gedeón cuando se le presentó el ángel y le dijo: varón esforzado y valiente, levántate y con esta tu fuerza derrotarás a los madianitas. Y Gedeón quedó mirando y diciendo: yo soy esforzado y valiente. ¿Qué fuerza tengo si estoy limpiando el trigo escondido en un lagar? Soy el más pequeño, mi familia es la más pequeña de todas las tribus. Yo soy el más pequeño de mi familia. Y usted me dice varón esforzado y valiente, porque esa es la visión que uno tiene de sí mismo. Es nuestra visión. Es como nosotros nos miramos a nosotros mismos. Pero Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo venció en todo. Es el dueño de todo. Por Él fue todo hecho. Para Él fue todo hecho. Y nosotros tenemos al Señor en nuestra vida por su Espíritu Santo. Y cuando Dios nos mira como si estuviese mirando a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo no es un perdedor, es un ganador. Entonces, cuando el Señor habla con Pedro, le dice: Pedro, yo sé que tú me amas. Yo te mandé a trabajar en mi obra. ¿Qué haces pescando? Pastoreé mis ovejas. Pero es que, Señor, te negué hace tan poco tiempo, me siento avergonzado. No es mi problema, Pedro. Yo no tengo tiempo para vergüenza ni nada. Queda poco tiempo para trabajar en la obra del Padre. Necesito que se ponga a pastorear mis ovejas ahora, Pedro. Pero necesito ser perdonado. Te perdono, Pedro. Necesito ser restaurado. Ahora eres restaurado. Necesito ser cuidado, mimado. Te amo, Pedro, pero trabaja en mi obra. Porque para eso fuimos llamados. Entonces, en esta historia yo veo el lema de nuestro seminario: un nuevo comienzo en Cristo. Y sí, es verdad que por primero tenemos un encuentro con el Señor y eso nos da la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Pero creo que como seres humanos débiles que somos,
y caemos en una y otra falta delante del Señor todos los días de nuestras vidas, como estos grandes hombres de Dios que mencioné 2 o 3, pero todos conocemos historias de hombres tremendos que cayeron y que fueron restaurados después. Fueron restaurados. Un rey llamado Manasés, tremendo, terrible rey, 50 y algo de años, desvió al pueblo de Dios a idolatrías terribles. Fue llevado cautivo por su pueblo enemigo, por juicio de Dios, en la cárcel, fue humillado, se arrodilló, lloró a Dios, le pidió perdón, Dios lo perdonó, lo liberó de la esclavitud, lo volvió a Samaria donde reinaba, en Israel, y siguió reinando sobre el pueblo de Dios, diciéndole, no hagan cosas malas. Él mismo se las había hecho hacer. Si yo hubiese sido Dios de Manasés. Pero después termino mirándome al espejo y digo, si vos, Antonio, no, y me quedo callado mejor, porque al final todos somos iguales. La gracia de esto, queridos míos, es que Dios nos llamó para trabajar en su obra con nuestras debilidades, con nuestras faltas. Por eso tan tiernamente el apóstol Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, hay un solo camino para esto. Confiese su pecado, humíllese, pídale perdón al Señor, que queda poco tiempo para estar lamentándose y llorando y seguir trabajando en la obra de Dios. Ahora, esto no significa, no quiero mal explicar que hoy pequé, pido perdón y sigo en la obra, porque no es así, porque podemos deslizarnos de una salvación tan grande pecando deliberadamente. Eso no necesito recordarlo, pero Pablo lo dijo. Así que, queridos hermanos, gracias por su atención. Un nuevo comienzo, Pastor Víctor, muy lindo tema para el seminario. Amén. Un nuevo comienzo en Cristo. Pedro lo necesitaba. Sansón lo necesitó. Elías lo necesitó. Hombres tremendos. David. Pedro lo necesitó. Antonio lo ha necesitado cantidad de veces. Ni hablar de Víctor, ni hablar de Delfín. Él mismo se dice de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada vez que el Señor viene a nuestras vidas para llamarnos a cuenta, no es para condenarnos y decir usted no me sirve más. Es para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos cerca de Dios. Y después de esto, seguramente preguntarnos, ¿me amas, Antonio? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Siga trabajando en lo que yo le di entonces. Queda tan poco tiempo, hermanos. Ni para lamentarnos tenemos tiempo. Así es, Señor. Ayer hablaba con una misionera que vino ahora de Buenos Aires, que la fui a buscar, si me permite, con libertad. Murió su esposo hace un par de años y lloró a su esposo. Y ella dijo, necesito buscar una iglesia para ser restaurada, consolada, porque muchos años viví con mi esposo trabajando en la obra y ahora mi esposo se fue y estoy sola. Y ella sintió que estaba como cayendo en un pozo de tristeza. Y se fue a un culto, ¿no es cierto? Y estaban cantando una alabanza que era, hermana, haz un paso enfrente, haz algo diferente. da un paso al frente y haz algo diferente. Y ella dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, hasta acá llega su luto, querida mía. Trabaje en mi obra. Amén. Hay poco tiempo para llorar, lamentarse, quedando ahí, sintiendo dolor por uno mismo, por nuestros errores, porque la obra demanda mucho tiempo. Mucho tiempo. Así es que quiero animarles en esta mañana a que tengamos confianza en que cuando el Señor nos diga, venga para acá que necesito arreglar cuentas con usted, es mejor ir, cabecita baja, pero no perderse ese encuentro con el Señor, porque puede ser nuestra restauración y puede ser un nuevo comienzo para nosotros. Un nuevo comienzo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Y oramos un minuto. Le invito a ponerse de pie, por favor, y ya dejamos acá al pastor Víctor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios. Sabemos que vienen nuestros hermanos viajando de Argentina, el pastor Bernabé con su familia, otros hermanos,
Pastor Orellana también, Señor. Vienen pastores de Zapala en una trafi, Señor, guarda su viaje hasta llegar acá. Ellos han viajado horas para poder estar acá, Señor, guárdales. Oramos por su vida para que sean bendecidos, Dios. Y oramos agradecidos, Señor, por este seminario de nuestros hermanos pastores de Corea que siempre están buscando lugares donde poder enseñar tu palabra, donde poder edificar la iglesia. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, por la historia de Pedro y otros que mencionamos en la palabra, que necesitaron un nuevo comienzo contigo, que necesitaron tener un reencuentro contigo, Señor, después de sus faltas, de sus caídas. Y nosotros, Señor, acá estamos aprendiendo de tu palabra, pero no somos menores que ellos, Señor. O sea, nosotros también hemos tenido nuestras faltas, nuestras caídas, y hemos necesitado tener un reencuentro contigo, un inicio, un nuevo comienzo contigo en nuestra relación, en la obra, en el trabajo. Y vemos a través de esta y tantas historias plasmadas en la palabra de Dios, el amor interminable tuyo, Dios. El amor que pasa por alto, Señor, cuando nos humillamos cualquier cosa. El amor que lo primero que hace no es desechar, sino buscar a aquel que cometió un error, como tú le dijiste a través de los ángeles a las mujeres que le dieran aviso a Pedro de que el Señor necesitaba encontrarse con él de nuevo. Gracias, Señor, porque veo en David que cuando fue anunciado su pecado por el profeta Natán, corrió al altar y se asió de los cuernos para pedir perdón y humillarse y pedir perdón. Y veo a Pedro acá también, Señor, no esperando que la barca llegara a la orilla, sino que él apresuradamente se tiró al mar y nadó rápidamente, porque él sabía que su Señor estaba a la orilla esperándolo, no para condenarlo, no para juzgarlo, no para desecharlo del ministerio, sino para restaurarlo, para volverlo a centrar en su llamado, que trabaje en la obra, que apaciente las ovejas, que a eso lo llamaste, Señor. Nos sentimos tan identificados, Señor, con estas historias de la Biblia. Acá estamos, Antonio, Víctor, Juan, María, Delfín, Pedro, Romina, los nombres de cada uno de nosotros que tú los conoces. Gracias, Señor, por darnos siempre una oportunidad para estar en relación contigo, en comunión contigo y para trabajar en tu obra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pastor Víctor.